Gracias por la invitación. Contento de estar acá, de poder cooperar nuevamente con el programa de Teleecos. Vamos a tocar un tema que realmente es muy importante, es realmente muy extenso también, por lo cual creo que hora y media no nos alcanzaría para hablar de todo lo que hay que hablar acerca de un prematuro. Y pues saber que un prematuro es una emergencia. En el momento en que nace un prematuro es una emergencia, solo es una emergencia tanto metabólica como nutricional, como de todo tipo. Entonces, más que conmemorar o que, digamos, celebrar un día del prematuro, deberíamos de celebrar el día de la prevención del nacimiento del prematuro. Correcto. Sí, porque no hay mejor incubadora que su mamá, no hay mejor medio de transporte que su mamá, por lo tanto, tenemos que evitarlo. Pero si ya nació, pues entonces tenemos que tratarlo. Solo vamos a comenzar con algunos datos y cifras que para el 2020, según la OMS, se estimaba que nacieron aproximadamente 13,4 millones de prematuros a nivel mundial y que las complicaciones del nacimiento prematuro suelen ser la principal causa de mortalidad en los menores de 5 años. 3/4 partes de estas muertes pueden llegar a ser prevenibles y que a nivel internacional la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 4 y el 16% en los niños nacidos en 2020. Y para El Salvador, pues tenemos una tasa de prematuros, de nacimientos prematuros, que para el 2022 fue de 8.1%, lo cual nos coloca justo en medio de los promedios a nivel mundial. ¿Por qué tenemos nacimientos prematuros? Tenemos que saber que hasta el 50% de los nacimientos prematuros son espontáneos. No vamos a poder evitarlos. Entonces, el otro 50% sí podríamos buscar cómo prevenirlos. Y estos se pueden deber a causas maternas, a causas placentarias y a causas fetales. Causas maternas, por ejemplo, edades, la edad de la madre en los extremos de la vida. Hay mayor porcentaje de riesgo de nacimiento prematuro, peso bajo o talla baja, también es un factor de riesgo. Si una mamá ya tuvo un antecedente de parto prematuro, es muy probable que vuelva a tener otro parto prematuro si se vuelve a embarazar. Infecciones, enfermedades sistémicas y patologías propias del embarazo. Es acá donde todo el sistema nacional debe integrarse y conjuntar los esfuerzos desde el preconcepcional, durante el prenatal y hasta la atención del nacimiento. También podemos ver que encontrar que hay, por ejemplo, fibromas o miomas que pueden ocupar espacios muy grandes dentro del útero y esto generarnos nacimientos prematuros, malformaciones uterinas o incompetencia cervical. Comentar que se está tratando y se va a buscar la manera de que el primer nivel nos colabore mucho en prevenir esto a través de la medida de la longitud del cuello uterino, lo cual, si nosotros detectamos un cuello uterino corto, pues ya tenemos un factor de riesgo que esta mamá puede tener un embarazo prematuro, un nacimiento prematuro. Causas placentarias. Una placenta previa. La placenta previa, si empieza a sangrar, empieza el trabajo de parto, tiene que nacer. Si no, corren el riesgo ambos. No podemos esperar. Un desprendimiento placentario o abrupción de placenta. También, si hay una abrupción de placenta, no puedo esperar. No importa la edad gestacional que tengamos, este bebé tiene que nacer para ofrecerle mejores condiciones de sobrevida. Causas fetales, embarazos múltiples. Si tenemos un bebé, corremos el riesgo. Si tenemos 2, 3 o 4, pues el riesgo de nacimiento prematuro es mucho mayor porque no logran llegar a término, los embarazos por el espacio, por las capacidades maternas, por la misma fisiología de la mamá. Macrosomía fetal y algunas anomalías congénitas que nacen antes de lo que esperaríamos. Términos importantes a conocer y recordar.
Un prematuro es todo niño o niña que nace antes de haberse completado por lo menos las 37 semanas de gestación. Recordemos que un embarazo es de 40 semanas, ¿sí? Decir que un niño de 38 semanas nació listo, le faltaron 2 semanitas, le faltó un poco tiempo de crecimiento, le faltó un poco más de desarrollo intrauterino, por lo tanto, como definición, es abajo de las 37 semanas, pero tengamos claro que el nacimiento se debe dar, o el nacimiento o la gestación del humano es de 40 semanas. Y dentro de los prematuros, podemos diferenciar el prematuro extremo, que es el que tiene menos de 28 semanas, el muy prematuro, que es el que tiene entre 28 y 32 semanas de gestación, y el prematuro moderado o tardío, que es el que va de las 32 hasta las 37 semanas. De este grupo, el prematuro extremo y el muy prematuro son los bebés que suelen complicarse más y que desafortunadamente fallecen en su gran mayoría. El prematuro moderado y tardío tiene otras situaciones que son importantes a considerar en el momento del nacimiento, pero tienen mejores posibilidades de salir adelante. La edad cronológica es la edad que tiene el niño o niña desde el momento del nacimiento. Se empieza a contar desde el momento en que nace y va de forma, y es un continuo. Y la edad corregida es la edad que tuviera el niño o niña si hubiera nacido a las 40 semanas de gestación. Es decir, esta es la edad que debería de tener este bebé si hubiera nacido del término. Vamos a ver eso un poquito más adelante, cómo calcularla. ¿Cómo calcular la edad corregida? Es la edad cronológica en semanas menos las semanas de prematuridad, nos va a dar la edad corregida. ¿Cómo así? Si yo tengo una edad cronológica de 16 semanas desde el nacimiento, pero nació a las 32 semanas de gestación, le hicieron falta 8. 40, que es el ideal, menos las 8 semanas, menos las 32 semanas que nació, entonces son 8. ¿Qué significa esto? Que de la edad cronológica, que eran 16, yo le resto 8 y mi edad corregida son 8 semanas, es decir, 2 meses de vida. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta porque de esto va a depender mucho de las evaluaciones y mucho de los logros en el desarrollo que puedan tener estos bebés. Las semanas de prematuridad se calculan, como ya habíamos dicho, restando a 40 semanas las semanas de edad gestacional al momento del nacimiento. Pero, ¿por qué es importante conocer la edad corregida? La edad corregida es importante conocerla porque está demostrado que los bebés no alcanzan los mismos parámetros de crecimiento, de ganancia de peso, de perímetro cefálico y de desarrollo neuromotor que los bebés que nacen a las 40 semanas de gestación. Entonces, no podemos evaluar a un bebé si ya lo estamos evaluando con desventaja de tiempo. Recordemos que cada día que este bebé permanece dentro de su mamá, en el útero, alimentándose, creciendo, ganando peso y preparándose para nacer, es un día más ganado en su desarrollo y es un día más ganado en sus capacidades para hacer una adecuada transición y para poder sobrevivir y para poder vivir de forma adecuada más adelante. Primer nivel de atención. Esto tiene que quedar bien claro, todos los prematuros se clasifican como factor de riesgo. Todo niño que nace prematuro, ya de entradita, tiene un factor de riesgo. Y siempre deben de ser evaluados de acuerdo a la edad corregida hasta que cumplan 3 años de edad. Antes de cumplir los 3 años de edad, en general no logramos alcanzar las metas de desarrollo y las metas de crecimiento. Siempre deben ser evaluados por el pediatra o en caso no tengamos pediatra, por el médico de mayor experiencia dentro de la unidad. Tenemos que saber que un lactante prematuro no deja de ser un niño de riesgo hasta que alcance sus parámetros normales de crecimiento y desarrollo según su edad. Y eso lo vamos a lograr más o menos a los 36 meses de vida. No podemos alcanzarlo antes. ¿Qué tan frecuentes van a ser los controles?
Los niños que son menores de 28 días requerirán un seguimiento semanal y una valoración por pediatra a los 14 días de vida. En general, estos niños deben de ser evaluados por el especialista. Si no contamos, pues entonces referir a donde se cuente con esta especialidad para que sean evaluados, porque como les vuelvo a decir, no son niños que traigan todas sus herramientas y que traigan todo su desarrollo listo al momento de nacer. De los 3 meses a los 12 meses, vamos a tener un control mensual más una visita domiciliaria. Estos controles deben evaluarse completamente. Examen físico, evaluar el desarrollo, evaluar la ganancia de peso, evaluar la ganancia, el incremento en la longitud, evaluar el aumento en el perímetro cefálico y hacer todo de forma integral y asimismo investigar el estado en el que se encuentra la familia, porque seamos muy honestos y los que conocen más el primer nivel de atención saben que este bebé prematuro probablemente tiene otros 2 o 3 hermanos más en casa que requieren atención, que requieren seguimiento, que requieren estar pendientes de ellos. Y es acá donde nuevamente hacerle la propaganda a los programas de atención preconcepcional para lograr tener embarazos saludables y sobre todo espaciados en el tiempo para evitar que todos estos niños tengan edades muy cercanas y que esto no genere desatención de alguno de ellos. De 1 a 2 años y de 2 a 5 años de vida van a tener que tener por lo menos un control trimestral y una visita domiciliar semestral. Todo esto igual evaluando el ambiente familiar, evaluando las capacidades con las que cuenta la familia para hacerse cargo de la atención de estos bebés y sobre todo evaluando que la atención que esté dando la familia sea la más adecuada dentro de sus posibilidades. ¿Qué casos son especiales? Los que han nacido con menos de 1.500 gramos o que tienen una estancia mayor de 40 días. Todos estos niños, sin importar la edad o el peso del alta, tienen que tener una evaluación por el pediatra a la semana del alta. No podemos esperar a que haya espacio, no podemos esperar a que mamá me lo lleve. Si no me llegó a la semana, tenemos que ir a buscar. Porque estos niños son especialmente especiales, valga la redundancia, ya que han pasado por un proceso bastante complicado para poder estar donde están. La evaluación tiene que ser cada 2 meses en un hospital por el especialista. Acá es donde entra el proceso de referencia y retorno hacia los lugares donde están siendo evaluados, a donde tienen que ser evaluados estos bebés y que siempre, por supuesto, tienen que ser evaluados por el médico especialista. Si aún no tiene las citas o controles en el hospital, tenemos que referirlo para que la saque y darle un seguimiento adecuado. También es importante revisar que se hayan cumplido con todos los exámenes y todos los tamizajes que se están ofreciendo actualmente en los hospitales, como lo son el tamizaje auditivo, el tamizaje metabólico, el tamizaje cardíaco y la evaluación de la cadera, la ultrasonografía de cadera, asimismo la ultrasonografía transfontanelada para evaluar situaciones de riesgo. ¿Qué evaluamos en los controles? Vamos a ir ya poquito. La alimentación. Recordemos que la lactancia materna es el alimento ideal para el bebé prematuro, para el bebé de término y para todos los bebés. En caso de tener dificultades para la alimentación a seno materno, con lactancia materna, pues tenemos que referir a la mamá para que reciba asesoría en lactancia materna. Dentro de todo el modelo que se está cambiando de atención en las maternidades, una figura muy importante son los asesores en lactancia materna, que están capacitados para entrenar, para capacitar, para ayudar a estas mamás en el proceso de la instauración de una lactancia materna efectiva desde el prenatal, durante
el nacimiento y posterior del nacimiento, con todos los cuidados que tienen que tener estos bebés. Tratemos siempre de fomentar la lactancia materna. Tenemos que mantener la lactancia materna por lo menos hasta que cumplan los 6 meses de edad corregida. Recordemos que la lactancia es un alimento vivo y que va cambiando a medida van evolucionando las necesidades de estos bebés. Si el bebé se alimenta al seno materno, al pecho, ustedes van a notar una mejora en la ganancia de peso. Recordemos que también la ganancia de peso tiene que ser evaluada y que no podemos hacer que ganen peso muy rápido porque esto nos va a complicar la situación de más adelante. Completar con minerales, elementos traza y micronutrientes. Dentro de estos, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, el complejo B, el hierro y el zinc. Cuidado con el zinc. Los niños que no necesitan zinc son los que desafortunadamente no se pudo alimentar con lactancia materna y están siendo alimentados con fórmulas para prematuro o con fórmulas recetadas por el médico. Estos niños tenemos que tener cuidado de no darles exceso de micronutrientes y elementos traza. Y tenemos que iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad corregida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la edad corregida? Porque la edad corregida es la que me va a dar a mí la pauta para ver el desarrollo de estos bebés. Y volvemos al ejemplo del que nace a las 32 semanas. Este bebé, al tener 2 meses de edad cronológica, hubiera tenido que haber nacido. Entonces, su desarrollo neurológico y neuromotor se está alcanzando para un recién nacido de 40 semanas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a los 6 meses, o sea, cuando este bebé ya tenga edad cronológica, cuando este bebé ya tenga 4 meses de edad corregida, intento alimentarlo, probablemente no va a haber alcanzado el sostén cefálico, no va a haber alcanzado, no va a haber abolido el reflejo de extrusión, no va a haber todavía logrado alcanzar los hitos del desarrollo que a mí me permiten empezar a alimentarlo con una alimentación complementaria. Entonces, como dijimos más adelante, la edad corregida es bien importante conocerla y siempre tenerla en mente. ¿Qué vamos a evaluar? Crecimiento. El crecimiento tenemos que utilizar las curvas de los prematuros y no compararlas con niños o niñas de término. Vamos a oír muy frecuentemente, es que mi otro niño que sí nació de tiempo, a esta edad ya pesaba tanto, qué bien, pero este no es su otro niño. 2 hermanos, 2 gemelos, jamás van a ser iguales en su crecimiento, jamás van a ser iguales en su desarrollo. Entonces no tenemos que compararlos con otros niños y mucho menos que nos vengan a decir que la vecina me dijo que mi hijo ya tenía que. No, tenemos que ser bien claros con estas mamás que sus hijos llevan un proceso de desarrollo diferente al que llevan los niños nacidos de término. He encontrado 2 errores en la diapositiva, me disculpo, uno es curvas de los y la otra es de 70 a 105 gramos. Entonces, el primer parámetro que vamos a evaluar es el peso, la ganancia de peso. ¿Cómo la vamos a evaluar? La vamos a evaluar viendo que estos bebés tengan una ganancia de peso de entre 175 a 210 gramos por semana hasta que cumplan los 3 meses. No, pero es que fíjese que yo vengo contenta, va a decir una mamá, que me ha ganado 5 libras en el primer mes. ¿Y qué va a pasar con este bebé? Un crecimiento muy acelerado, su médula ósea no alcanza a producir los suficientes glóbulos rojos, no alcanza a generar la suficiente hemoglobina y tengo un niño grandote, anémico y desnutrido. Y recordemos que la malnutrición no solo es el bajo peso, también los obesos, que están con sobrepeso, pueden tener malnutrición. Entonces es bien importante tomar conciencia de que una ganancia de peso acelerada no me garantiza que yo esté haciendo un adecuado seguimiento a este bebé.
Y luego van a tener una ganancia de los 70 a los 105 gramos por semana hasta los 12 meses de vida. En cuanto a la longitud, vamos a ver que hay una ganancia de 0.7 a 1 centímetro por semana hasta los 3 meses de vida. Y de 0.4 a 0.6 centímetros por semana hasta los 12 meses de vida. Crecimientos más grandes, habría que valorar el por qué y habría que ver cómo es la familia. Crecimientos más pequeños, habría que investigar por qué no está creciendo. ¿Por qué? Porque esto está basado en las curvas de crecimiento o en los promedios de crecimiento de los fetos o de los embriones de forma intrauterina. Entonces, tenemos que apegarnos a esto porque recordemos que son niños que han nacido antes de tiempo. Y en cuanto al perímetro cefálico, de 0.6 a 0.9 centímetros por semana hasta las 40 semanas de edad corregida. ¿Quién es el primero que se alcanza? El perímetro cefálico. El perímetro cefálico es el primero que logra llegar a los parámetros de la curva normal para los recién nacidos. Y luego, el peso. Y por último, la longitud. Y aquí una solicitud y recomendación bien importante. Dejemos que vayan a su peso, que vayan a su paso. No tratemos de acelerarlos. Lo que tenemos que hacer es monitorear que la ganancia de peso, que la ganancia de longitud y el crecimiento del perímetro cefálico vaya dentro de lo esperado para este bebé. No tratemos de subirlo de carriles. Si él va ganando en el percentil 10 y va subiendo, y va creciendo y está sano, ahí lo vamos a ir acompañando. No aceleremos los procesos porque esto nos puede llevar a problemas más adelante. ¿Qué evaluar en los controles nuevamente? Vigilancia del desarrollo. Se van a realizar en base a la edad corregida. No voy a pedir a un bebé que tenga 4 meses de edad corregida, pero que tenga 4 meses de edad cronológica, pero que tenga 2 meses de edad corregida, que ya pueda girarse sobre sí mismo, pasar de posición boca abajo a boca arriba. O un bebé que tenga 1 mes de edad corregida y 3 de edad cronológica, que ya tenga un sostén cefálico adecuado. Esto es parte de su desarrollo y tampoco podemos apurarlo. Si esto se realiza, como ya dijimos, en base a la edad corregida, el desarrollo no es igual que los niños y niñas a término. Se considera que hasta un 24% de los niños nacidos del término no van a alcanzar el desarrollo para su edad cronológica hasta el año de vida y otro 15% hasta los 24 meses de edad. Se deben utilizar las escalas simplificadas de desarrollo como parámetro y buscar los signos de alarma. Estos son un cuadro que tenemos acá, los cuales podemos mencionar, que adopte posturas que dificultan los cambios de posición, que solo hace presión momentáneamente cuando o que no localice los sonidos, o que cuando le hablen el bebé no siga la indicación o no busque la luz. Son cosas que nosotros tenemos que evaluar paso a paso y esta tabla ustedes la encuentran en los lineamientos que están vigentes. Tenemos que ver también su desarrollo motor grueso, su desarrollo motor fino, que hagan pinza, que cierren la mano, que hagan la jarana, que se paren, que caminen, la forma de emitir los sonidos, cómo los emiten, si logran decir palabras. Todo esto son cosas que tenemos que evaluar en el momento de las evaluaciones. ¿Qué pasa si hay alguno de estos parámetros que no son alcanzados? Pues entonces tenemos que referir a un neurólogo o en su defecto a un centro de rehabilitación para que se haga una evaluación integral y que podamos definir cómo ayudar a este bebé a alcanzar sus mayores potenciales. Fomentar la estimulación temprana. Aquí es bien importante lo que está ahí subrayado, y lo voy a leer desde ya para que después no se me olvide. No utilizar andadera. La andadera es un instrumento o un juguete que está muy difundido entre nuestros padres y entre nuestra población.
Sin embargo, países como Canadá, toda la Unión Europea, Panamá, están prohibidas. ¿Por qué están prohibidas? Porque aumenta el riesgo de lesiones de cráneo, traumas craneoencefálicos, hemorragias cerebrales, traumas y fracturas de miembros superiores e inferiores, y sobre todo, en lugar de mejorar el proceso de caminar, de poder hacer la locomoción y caminar, lo retrasa. ¿Por qué? Porque cambia la mecánica del caminado. Un niño que camina o que aprendió a caminar en una andadera es evidente porque camina en puntitas y tira su cuerpo hacia adelante. Solo se empuja. Un niño que aprendió a caminar con una caminadora, porque hay otros juguetes, con las andaderas de los señores de la tercera edad, que pueden ayudarles a mejorar esa motricidad. Y es evidente cuando uno ve a un niño que ha aprendido a caminar con andadera y un niño que ha aprendido a caminar con sus padres de la mano o de alguna otra forma en la cual es una forma más fisiológica del desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer con los bebés pequeñitos? Estimularlos con juguetes que tengan luces y sonidos, acostarlos con la espalda plana y sin almohada. Incluso si nosotros estamos con ellos y estamos presentes, colocarlos boca abajo. Y no es indispensable el rollito en el pecho, pero lo podemos poner para asegurar que él pueda levantar el cuello. Pero siempre que coloquemos a un bebé boca abajo, no podemos dejar de tenerlo bajo nuestra vigilancia. Niños de 3 a 6 meses, ayudarle a que se den la vuelta, sujetarlo de los brazos y levantarlo en posición sentada, estimularlo para que agarre el objeto, jugar con él, buscarlo, enseñarle juguetes para que lo busque. Sentarlo con ayuda, hablarle constantemente para obtener su atención y que imite los sonidos. Aquí es algo bien importante que tenemos que hablar, y es que al niño se le habla bien. Si yo quiero que mi niño, que mi paciente, que los niños de mi consultorio, de mi unidad de salud, hablen bien, yo tengo que recomendarle a los cuidadores que le hablen bien. ¿Por qué? Porque el humano aprende imitando. Entonces, si yo a mi niño, en lugar de hablarle claro, le hablo como solemos hablar en chiquito, que chiqui, que ñiñi, que ñenga, y entonces todo eso lo va a aprender a hablar, y cuando llegue a la escolarización, ahí va a ser el choque, que todo lo que él creía que hablaba no le funciona, no tiene que comunicarse. Durante la pandemia tuvimos un problema, que como todos andábamos con mascarilla, los niños han tenido cierto retraso en el lenguaje, pero poco a poco se van recuperando. Entre los 6 y los 9 meses, que fomentar que se sienten sin apoyo y darle objetos para que jueguen. Estimular nuevamente el lenguaje, enseñar a aplaudir y la señal de adiós. Así. Jugar ocultándose para que inicie la identificación de otras personas y empiece a entender que esta persona que ha estado conmigo 24/7 puede hacer que en algún momento ya no esté aquí a la par mía y que se va a regresar de todos modos. Y luego permítanlo que se juegue y que haga libremente lo que quiera, siempre y cuando esté fuera de peligro. ¿Sí? La teoría de por qué somos más alérgicos ahora, porque nos cuidamos más y somos más aseados, tiene mucha razón porque yo me crié en una época en la que tomábamos del chorro, jugábamos en la calle, cortábamos los mangos, nos lavábamos, andábamos descalzos, eran las correntadas, íbamos en las correntadas de la lluvia. Y eso somos una generación que quizás tenemos menos problemas alérgicos y menos de otro tipo de problemas por el tipo de crianza que tuvimos. El lenguaje, tenemos que evaluarlo de dos formas, el lenguaje prelingüístico y el lenguaje lingüístico. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje prelingüístico, es el que se da antes de la emisión de la primera palabra. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar sonidos guturales, vamos a evaluar vocalizaciones, vamos a evaluar sonidos que tengan base de consonantes, vamos a evaluar la forma en la que este bebé se comunica sin emitir ninguna palabra. Una vez
empiezan a hablar, pasamos a la evaluación del lenguaje lingüístico, en el cual cada vez va a ser más complejo y vamos a ir pidiendo a este bebé, poco a poco, que vaya aumentando su capacidad para comunicarse. Una palabra, 8 palabras, 15 palabras, frases cortas, frases más largas, frases estructuradas, a medida va creciendo en edad. Vemos que los bebés prematuros se van a seguir como prematuros hasta que cumplan 3 años. Y un niño de 3 años ya tiene que tener la capacidad de intercambiar ideas y de comunicarse de una forma muy simple, pero de hacerlo. También el prelingüístico se evalúa en el componente de que si él puede o no puede acatar indicaciones. Si está jugando con este papel y yo le digo no, que lo suelta, si se entiende. ¿Sí? Si le digo no y sigue y sigue y sigue, o no me oye, no me entiende, y la tercera opción no le interesa, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cómo diferenciar esto en todos nuestros bebés. Las inmunizaciones es una parte muy importante de la evaluación de estos bebés. ¿Cuáles son los casos especiales? PSG, cumplirla o aplicarla hasta que tengan 2.500 gramos de peso, no antes de ese momento. La hepatitis B lo podemos cumplir en el momento del nacimiento. ¿Y cómo vamos a cumplir este esquema de vacunación? Pues lo vamos a cumplir en base a nuestra edad cronológica. Aquí dejamos de lado la corregida y nos pasamos a la cronológica. De hecho, si ustedes pueden ver, nuestro esquema nacional ha crecido, ha mejorado y realmente es un muy buen esquema de vacunación a nivel nacional con la inclusión de la vacuna de la hepatitis A, de la varicela para los niños más grandes, de la virus del papiloma humano. Entonces, ¿cómo vamos a vacunar? Según su edad cronológica. No lo vamos a vacunar según su edad corregida, sino que según su edad cronológica. ¿Hay alguna diferencia en el esquema de vacunación con el de un niño a término? No, todavía no. Entonces, en ese sentido, no. No hay ninguna diferencia, por lo tanto tenemos que continuar con la vacunación según el esquema nacional de vacunación. Y hacer mucho hincapié en las mamás, porque hay muchas mamás, hay muchas... nosotros como latinos que somos muy sobreprotectores de los bebés. Entonces, no, pobrecito que no llore, no, pobrecito que le va a doler, no, no, tenemos que hacer hincapié en que esta vacunación lo que nos va a garantizar es que nuestro bebé, digo nuestro porque es nuestro sistema que estamos cuidando, tenga todas las herramientas para protegerse ante posibles infecciones y ante posibles agentes que se puedan prevenir a través de vacunas. Que mire que llora cuando lo vacunan, póngaselo al pecho y cuando esté al pecho el bebé va a estar bien entretenido tomando su lechita y ni cuenta se va a dar cuando lo vacunan. Y si se da cuenta, pues rapidito le va a pasar. Eso es súper, súper bonito de ver, como ellos ni cuenta se dan cuando están bien concentrados. Otros riesgos a evaluar, la desnutrición. Como dijimos al principio, el nacimiento de un prematuro es una emergencia de todo tipo, pero sobre todo nutritiva, porque desde que nace ya va con una pérdida de peso de lo que debería haber pesado cuando nace, y el hipocrecimiento. Esto, ¿cómo lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en base a las curvas y en base a las ganancias de peso que vamos a ir viendo semana a semana. Sabemos que todo bebé cuando nace, inmediatamente nace, empieza a perder peso y puede llegar a perder hasta un 20% de su peso al nacer en los primeros 15 días de vida. Pues en los prematuros esto se incrementa por varias razones. Bajas reservas metabólicas, baja reserva calórica, perdón, bajo peso, piel que todavía es permeable y puede permitir la salida de agua a través de la piel, y todo esto es pérdida. Todo esto es pérdida. Osteopenia del prematuro. Los niños que nacen prematuros, igualmente, tienen una pérdida, tienen una disminución de las reservas de fósforo y de calcio, lo cual nos hace tener huesos frágiles. Aquí es bien importante saber que el manejo, la manipulación
Y el trato hacia los bebés debe de ser sumamente delicado y sumamente gentil. La anemia del prematuro es muy similar a la anemia del lactante, solo que, nuevamente, al estar un bebé con menos reserva, menos posibilidades de generar su propia hemoglobina, de crear glóbulos rojos, de crear hemoglobina, entonces se ve más acentuada. La patología respiratoria es algo muy común en los bebés y puede estar asociada al uso de oxígeno o no asociada al uso de oxígeno. ¿Y qué tenemos que revisar? Pues tenemos que revisar en ese momento que nosotros veamos a este bebé, lo veamos en nuestro consultorio, si está taquipneico, si tiene tirajes, si tiene alguna dificultad respiratoria, si tiene alguna dificultad para alimentarse o si tiene dificultad para lograr succionar debido a que se cansa. Esto puede generarnos que investiguemos y encontrar alguna situación que no se había visto antes, como secuelas de membrana hialina, como leucodisplasia, o cosas que, o patologías que puedan estar afectando el desarrollo de nuestro bebé. Secuelas cardíacas. Los bebés, volvemos a lo mismo, como les faltó tiempo de nacimiento, pueden tener malformaciones cardíacas que pueden afectarles en su desarrollo y evidenciarlas como fallas de medro, evidenciarlas como retención de líquidos o evidenciadas como cardiomegalia. Y la discapacidad motora puede generarse ya sea por situaciones iatrogénicas, propias del tratamiento que este bebé tuvo, o por situaciones de dificultad durante el desarrollo de este bebé. Hay variaciones neurológicas normales que podemos ver, como son la hipertonía transitoria, que es una situación en la cual el bebé está como más tiesecito, como más duro, como más hipertónico. Esto tiene que ir disminuyendo y tiene que ir mejorando a medida que va creciendo este bebé. Sin embargo, si esto no mejora, pues obviamente tenemos que hacer la evaluación por ahí. Y lo mismo con la situación de retraso motriz. La parálisis cerebral son variaciones anormales, las alteraciones de desarrollo psicomotor, alteraciones neurosensoriales como los problemas visuales relacionados al uso de oxígeno, como la retinopatía del prematuro, la miopía, el estrabismo, la miopía, el glaucoma, el desprendimiento de retina, son cosas o son situaciones que pueden verse en los bebés que tienen, que han nacido de forma prematura. Y en ese sentido es sumamente importante que se refieran o que se le dé el seguimiento a las evaluaciones por los especialistas. Hipoacusia. Todo bebé prematuro recibe antibióticos. Y muchos de los antibióticos que estos bebés reciben son ototóxicos, como son los aminoglicósidos, o pueden estar sujetos a hemorragias cerebrales o hidrocefalia o situaciones que nos afecten la audición, incluidas las convulsiones o la meningitis. En este sentido, todo bebé que nazca en nuestro país debería tener un tamizaje auditivo para garantizar que este bebé escucha bien y al escuchar bien tiene por lo menos ganada la primera parte en el desarrollo de su lenguaje, de su comunicación verbal. Y las alteraciones de la conducta que pueden verse también en bebés que han nacido de forma prematura. Algo que se está incorporando a través de la guía de práctica clínica es la evaluación de la función renal, que se tiene que hacer en todos los menores de 2 años de edad. Y ya casi para finalizar, les comparto, esto está tomado de la guía de práctica clínica informada en la evidencia para el seguimiento de recién nacidos en riesgo. Y pues como ya mencionamos, todo recién nacido prematuro es un recién nacido en riesgo. Y esto es el esquema de seguimiento para los neonatos en riesgo durante los 2 años de vida. La consulta de crecimiento y desarrollo mensual, bimensual, y en la primera semana de vida y luego mensual. Al ser prematuros, son un poco más frecuentes. Consulta de seguimiento por pediatría, lo pueden observar ustedes. Y recordemos que también vienen intercaladas con las visitas domiciliares. Evaluaciones neurológicas completas por pediatra, evaluaciones de seguimiento por oftalmólogo
atendiendo a la condición de riesgo identificada. Evaluación con otros especialistas. Evaluación por, perdón que me distraje por la pregunta. Evaluación por otros especialistas, ultrasonografías transfontanelares, evaluaciones auditivas con otomisiones acústicas, y si no pasan las otomisiones acústicas, pues potencialmente tocar. Tamizaje metabólico, que actualmente el SAL ofrece para 5 patologías. Tamizaje de enfermedad renal crónica en neonatos con riesgo, donde tenemos que ver el control con examen general de orina, creatinina, albúmina y la toma de tensión arterial. Cumplimiento de inmunizaciones, profilaxis para el virus sincitial respiratorio, atención y seguimiento comunitario, evaluación y seguimiento por fisioterapia, e información y educación, apoyo para padres, madres o personas cuidadoras. Recordemos que el apoyo y el estar a la par y el estar constantemente apoyando a estos papás nos va a llevar a que los recién nacidos tengan mejores resultados, y a que estos bebés con riesgo tengan mejores resultados a largo plazo. Y pues para finalizar, ¿de dónde se han tomado los datos que se les han dado, que son los lineamientos técnicos para la atención integral en salud del prematuro, completo y menor a los gramos al nacer, que está en proceso de actualización, y la guía práctica clínica informada en la evidencia para el seguimiento del recién nacido en riesgo? Estas son publicadas por el Instituto Nacional de Salud y son de descarga gratuita en el portal del Instituto Nacional de Salud.